Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy nos acompaña Rosa Isela, secretaria de Gobernación. Siéntense, por favor. Está Rocío Mejía, la maestra Rocío Mejía, directora general de Finabien. Está Zoé Robledo, director general del IMSS, y Octavio Romero, director general del Infonavit. Y vamos a hablar del pendiente que teníamos con ustedes y con nuestros paisanos, de la facilidad de todos los mexicanos que viven en el exterior para poder enviar sus remesas con Finabien. Nos va a presentar Rocío cómo ha crecido el número de personas que utilizan Finabien y cuáles son los mecanismos para que puedan enviar sus remesas a través de Finabien, que es la remesadora, bueno, la institución financiera con la que obtienen más recursos que cualquier otra, las personas que viven en México. Está, bueno, revisado por la Profeco, por quién es quién en los precios. Eso nos va a hablar Rocío de Finabien y el envío de remesas a México por vía de esta institución financiera. Después Zoé nos va a hablar de cómo pueden afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, los paisanos y sus familias que viven aquí, y Octavio de cómo pueden hacerlo con el Infonavit. Bueno, y Rosa Isela nos va a hablar del programa México te abraza, cuántas personas han llegado, cuáles son los beneficios al llegar a los centros de atención de México te abraza, cuántos beneficios se han dado y cómo se siguen manteniendo estos centros de atención en distintos lugares del país. Entonces vamos, si les parece, primero con Rocío. Y al final México te abraza. Buenos días, muchísimas gracias, Presidenta, por invitarnos a presentar esta opción que tenemos como institución, como bien menciona, para enviar y recibir las remesas. Financiera para el Bienestar se está colocando como la mejor alternativa para el envío de las remesas, y la buena noticia que traemos ahora es que rebasamos la meta. Nos habíamos planteado una meta de que ya operaran 100,000 tarjetas y se rebasó a principios de este año. Ya tenemos 132,827 tarjetas al día de ayer, y lo interesante es que ya están enviando sus remesas. Las tarjetas se están activando exitosamente, aquí en la gráfica que sigue. Quisimos mostrar esta gráfica porque cuando se hizo el relanzamiento de la tarjeta el pasado 18 de julio, pues ven ustedes esta gráfica en la cual crecimos en ese mes, solamente en un mes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum relanza aquí la tarjeta, se colocaron 26,000 tarjetas en un solo mes. Y al final tenemos la otra gráfica, la barra que está con 21,000. Tuvimos la oportunidad de tener 5 días intensos de trabajo allá en la zona de California, Los Ángeles y alrededores, y se dio a conocer esta tarjeta y también tuvo una demanda muy importante. ¿Qué es lo que estamos aquí pidiendo a todos nuestros paisanos y paisanas que nos están escuchando en Estados Unidos? Que nos ayuden a promover, a difundir con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, que busquen esta tarjeta. ¿Por qué? Porque en la siguiente lámina vamos a ver los grandes beneficios de contar con esta alternativa. No solamente tiene el menor costo, como saben ustedes, se presentó aquí de hecho en julio, se bajó todavía más la comisión de $3.99 a solo $2.99 por enviar desde 100 hasta $2,500. Eso es muy, muy importante si lo comparamos con otras remesadoras, pues que están cobrando el doble o el triple. El segundo, si mandan por vía tarjeta, no se retiene el impuesto del 1% que se está cobrando allá en Estados Unidos cuando se manda de efectivo a efectivo.
Tercero, ya bien lo mencionaba la presidenta, ya van 24 semanas consecutivas en que Profeco, cuando realiza su calculadora, seguimos estando en el primer lugar, no solamente por la comisión, sino por el mejor tipo de cambio. Un tema muy importante es el que también va a mencionar acá el director del IMSS, es que recuerden que cuando pagan sus aportaciones desde Estados Unidos lo pueden hacer ya a través de nuestra tarjeta. Y próximamente, ya estuvimos platicando ayer con Octavio Romero, también podrán hacer sus aportaciones al Infonavit. Otro tema importante es que pueden pagar un seguro de repatriación, que ya también lo hemos comentado acá, por solo $20 aproximadamente al año, pueden contar con este gran apoyo. Pueden recibir su nómina. Como recuerdan, la tarjeta tiene sus 16 números detrás. Entonces, los patrones les pueden transferir directamente a su tarjeta pues el sueldo, la nómina, en vez de estarles pagando con cheque y luego ir a cambiar el cheque y luego irle a depositar a la tarjeta, pues directamente. Y lo más importante es que cuentan con una cuenta de banco allá en Estados Unidos. Algo que se preguntó aquí, creo que esta misma semana, es cómo solicitar la tarjeta. Es muy importante que allá en Estados Unidos lo pueden solicitar directamente por correo. En cualquiera de estas tres ligas, la de Finabien directamente, la de tarjetafinabien.com o en la de Mi Consulado. Si gusta, presidenta, cualquiera de las tres se pueden tocar y los lleva directamente a nuestra página. Ahí está, ¿no? Le tocan en cualquiera de esas tres ligas y nos vamos directamente a cómo solicitar la tarjeta, que se requiere solamente una identificación oficial, un número celular, un correo electrónico y un comprobante de domicilio en Estados Unidos. También se mencionó aquí la vez pasada, si se puede también solicitar en los consulados, salió el tema aquí con una reportera, no sé si lo veo por aquí, y ya tenemos también en los consulados suficientes tarjetas, pero déjenme decirles que el 85% de esas 132,000 tarjetas se han pedido por correo. Y esta es solamente para recordarles cómo descargar la aplicación de Financiera para el Bienestar de la tarjeta, porque lo más importante es que en cuanto tengan la tarjeta, bajen su aplicación. Pues esa es la información que traemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El programa de trabajadores independientes para mexicanos en el exterior es una réplica, digamos, de lo que hicimos para trabajadores independientes en nuestro país. ¿Se nos pueden poner la primera? Esto es el aseguramiento voluntario de las personas que trabajan por su cuenta, por cuenta propia, comerciantes, profesionistas, técnicos, profesores, profesoras, vendedores ambulantes, periodistas, también está ya en la ley del Seguro Social desde mayo del 2024. ¿Cuáles son los beneficios de ser un trabajador por cuenta propia en nuestro país? La que sigue, por favor. Es que tienes acceso a todos los seguros, no es solamente al seguro de enfermedades y maternidad, el seguro médico, sino a todos los seguros que ofrece el IMSS, enfermedades y maternidad para atención médica, hospitalaria, farmacéutica, sin restricciones para el asegurado y todo su núcleo familiar o todos los beneficiarios, pero también las otras prestaciones de la seguridad social, el seguro de riesgos de trabajo para incapacidades temporales y permanentes por accidentes o por enfermedad del trabajo, el seguro de invalidez y vida que permite que viudas y viudos puedan obtener la pensión de la persona trabajadora que estaba asegurada en caso de fallecimiento y algo muy importante, el ahorro para el retiro, la pensión, además de otras prestaciones como las estancias infantiles, bueno, ahora centros de educación y cuidado infantil, antes guarderías, además de otras prestaciones sociales como actividades culturales y de esparcimiento. E insisto en esto que no era así antes para este tipo de aseguramiento, era individual, ahora con el
aseguramiento del pago de una persona se asegura a las parejas, a los padres y madres y también a hijos hasta los 16 años y hasta los 25 cuando están estudiando en una institución educativa pública. Hoy hay 400,000 trabajadores independientes en nuestro país y lo que hicimos fue llevarlo a nuestros paisanos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los pasos para un mexicano, una mexicana que vive en el exterior, en particular en Estados Unidos? Ingresan a la página ims.gov.mx en diagonal personas trabajadoras independientes y ahí se registran. ¿Qué necesitan para registrarse? La CURP, un número de seguridad social y si no lo tienen, porque nunca han cotizado, que la verdad que muchas personas antes de partir a otro lugar del mundo habían cotizado en el IMSS, pero si no lo tienen, ahí también en la misma página se puede generar. Datos de contacto, un correo electrónico y un número de teléfono y algo muy importante, un domicilio en nuestro país, un domicilio en México. Después de eso se captura el ingreso mensual del trabajador, es una autoadscripción, uno ingresa cuál es su ingreso mensual y la calculadora le dice cuánto es el monto a pagar. Algo que hemos visto con nuestros paisanos es que nos pedían que lo pudieran hacer en un pago no solamente mensual, sino también bimestral, semestral o incluso anual. Dicen, yo quiero pagar todo el aseguramiento de todo el año. Y también lo que pueden hacer es optar por una reactivación, una actualización de manera automática. Y finalmente se hace el pago. Hay varios medios de pago, pero honestamente no hay ninguno mejor que Finavien, porque Finavien, ya lo ha explicado Rocío, ofrece las mejores condiciones, no tiene el impuesto y es el que estamos buscando y ya algunos paisanos lo están haciendo a través de Finavien. Y afortunadamente la que sigue, para quienes ya tienen la tarjeta, está muy fácil, es simplemente realizar el registro en la página del IMSS y después en la aplicación del propio Finavien ya hay un botón de pago al Seguro Social, pago de cuotas del IMSS. Y finalmente lo que queremos señalar es cómo vamos hasta el momento. La que sigue, ya hay 19,500 personas, paisanos, mexicanas y mexicanos en el exterior registradas en el IMSS, incluso 2,300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados. También han registrado a 17,000 beneficiarios en México, es decir, atendemos a los paisanos, pero también a las familias que se quedan en nuestro país. 2,693 ya han pagado también la cuota para acceder al Infonavit, ahorita lo explicará Octavio, y el salario promedio que han registrado es de 408 pesos diarios, son 39% mujeres, 61% hombres. Y la que sigue, algo importante, es el costo. Para nuestros paisanos, el aseguramiento salario mínimo es de 1,900 pesos o $107 mensuales para el aseguramiento, insisto, de ellos, de todas sus familias y no solo en la parte médica, sino todas las prestaciones económicas que ofrece la Seguridad Social. Y la que sigue es muy importante, ¿dónde están los beneficiarios en México? Los 17,000 que se han ya registrado, la mayoría de ellos son hijos e hijas y que ya están registrados y además adscritos a un consultorio en una unidad de medicina familiar, son de estos estados, fundamentalmente, de Chihuahua es el estado que tiene más, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, pero de todo el país hay beneficiarios que ya hoy gozan del acceso a la Seguridad Social gracias a la aportación que están haciendo sus familiares en los Estados Unidos. Finalmente, Presidenta, la que sigue, tenemos este número telefónico también para cualquier duda que se puede llamar desde Estados Unidos, es el 011 52 55 41 66 54 15 en estos horarios para todas las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias. Con permiso, Presidenta. Con su puntero. Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso, Presidenta. Infonavit para trabajadores independientes y migrantes, la primera. En el Infonavit existen dos regímenes de aportaciones. El ordinario que todos conocemos, que es donde un trabajador tiene una relación laboral con una aportación patronal del 5%.
y el extraordinario para trabajadores independientes que hacen su aportación de manera directa, con un pago directo. Ahí se incluyen migrantes que son mexicanos en Estados Unidos, profesionistas como periodistas, músicos, médicos, ingenieros, todo aquel que desarrolla su profesión de manera independiente, comerciantes, trabajadores agrícolas y personas trabajadoras del lugar. La que sigue, por favor. Cuando un trabajador en el régimen ordinario se da de alta en el sistema de seguridad social, recibe de manera obligatoria beneficios de salud, el beneficio del retiro y el beneficio de la vivienda. Para el caso de los trabajadores independientes, el beneficio de la vivienda es optativo, si quiere o si puede. La que sigue. Pero los que quieren o pueden generan una subcuenta de vivienda. Todos los que aportan a esa subcuenta de vivienda obtienen los siguientes beneficios. Las aportaciones generan ahorro y lo van incrementando y también generan intereses. Esta subcuenta de vivienda se puede ocupar para obtener un crédito de vivienda. Si por alguna razón no ocupan ese dinero para vivienda, cuando tramitan su retiro, recuperan su saldo de ahorro, su ahorro, junto con sus intereses, lo que tienen en la subcuenta de vivienda. Es decir, todo lo que ahorran es para ellos y lo pueden ocupar para vivienda o para su retiro en el momento dado. El que sigue. Se cuenta para los trabajadores que compraron vivienda en México y no terminaron de pagar su crédito y migraron a los Estados Unidos sin terminar de pagarlo. Hay en el Infonavit un programa que se llama Infonavit Sin Fronteras y esto implica que pueden pagar desde los Estados Unidos su crédito del Infonavit o el de alguno de sus familiares, esposa, hermano, hijos. Se puede pagar esto en línea o en sucursales de estas compañías, Barri, Dolex, pero esta es la que nos interesa y la que estamos afinando, Financiera del Bienestar. En próximos días va a quedar listo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de este programa Infonavit Sin Fronteras? Seguridad y confiabilidad en el envío del dinero desde los Estados Unidos directo al Infonavit. Se puede pagar la mensualidad correspondiente, se pueden hacer pagos anticipados o se puede saldar el total del crédito. Y el acreditado no paga comisión por el envío porque esto lo asume el Infonavit. Y actualmente ya van más de 3,000 migrantes que pagan su crédito desde Estados Unidos a través de la plataforma del IMSS y del programa Infonavit Sin Fronteras. La que sigue, por favor. Y bueno, estamos trabajando para que próximamente es el próximo mes, en abril, los trabajadores independientes, incluyendo los migrantes, puedan utilizar su ahorro de la subcuenta de vivienda para adquirir cualquiera de los siguientes créditos, para comprar, construir o remodelar su vivienda, que es para los que optan por el tema de la vivienda siendo trabajadores independientes. Creo que es la última lámina, ¿verdad? ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, Octavio. Rosa Isela. Con su permiso, Presidenta. Buenos días tengan todas y todos. Buenos días a mis compañeras y compañeros del gabinete. Paisanos radicados en Estados Unidos laboran para apoyar económicamente a sus familias y a nuestro país. Son personas honestas y trabajadoras. Por eso, esta mañana me permito informar los avances de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza. Esta iniciativa que salió de la mente, del corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum, para brindar a nuestros connacionales
atención, alojamiento y traslado con su familia, así como accesos a los programas y acciones de bienestar, de salud, de vinculación laboral, educación y hoy escuchamos aquí de inclusión financiera. Y ya se cumplió un año en enero de haber sido implementada de forma permanente México Te Abraza. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Participan, la que sigue, 34 dependencias del gobierno federal en diversas actividades, desde la planeación, diseño, puesta en marcha, evaluación, seguimiento, así como programas, apoyos, servicios y actividades en beneficio de nuestros connacionales. Recordar que el objetivo, la que sigue, de México Te Abraza, es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicios, ofrecerles trámites y ayuda para reintegrarse a sus comunidades. La que sigue, del 20 de enero de 2025, cuando inició, al día de ayer, se registraron 189,830 repatriaciones de connacionales, de las cuales 154,072 fueron vía terrestre y más de 35,000 fueron de forma aérea. El proceso de retorno inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Migración reciben a nuestras heroínas y héroes paisanos y se les entrega una carta de repatriación, documento que les permite acceder a todos los beneficios de la estrategia México Te Abraza. Además, se les brinda información, alimentos, acceso a llamadas telefónicas y orientación jurídica. Contamos con 8 centros dispuestos en 7 entidades. Los centros de atención tienen capacidad para recibir en conjunto 1,600 personas por día. Actualmente cada uno tiene capacidad de 200 personas. Decir que del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de ayer, hemos atendido a 130,414 personas en los centros de atención, 94,656 de ellas en espacios habilitados en la frontera norte, mientras que 35,758 en los centros de Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas. Quienes decidieron no ir a uno de estos espacios, de todas maneras se les da alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar natal en los puntos de entrada a nuestro país. En total, con México Te Abraza hemos dado más de 1 millón de servicios en los centros de atención, más de 382,000 raciones de alimentos calientes, así como más de 57,000 atenciones médicas. A través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares, incluidas niñas, niños y adolescentes, así como atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia a más de 11,000 mujeres. Se afiliaron, esto es muy importante, más de 98,600 personas al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el decreto presidencial para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales. Lo que hoy informa el director del IMSS es que actualmente con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Trabajo y el IMSS tienen ya con empresas privadas 14,228 personas que tienen un empleo formal.
También se emitieron ahí en México Te Abraza más de 93,000 copias certificadas de actas de nacimiento y CURPS por parte de la Secretaría de Gobernación. También más de 114,800 personas se les entregó una tarjeta Bienestar por parte de la Secretaría de Bienestar. Bienestar Paisano se llama la tarjeta, con 2,000 pesos para que son para los gastos de traslado a sus comunidades de origen. También más de 42,400 connacionales se incorporaron a programas de bienestar y se dieron más de 13,600 asesorías de regularización de suelo, temas agrarios, ingresos a programas de vivienda y se otorgaron más de 30,900 tarjetas para remesas con Financiera para el Bienestar. Aquí está nuestra compañera Rocío. Además, para atender todos los reportes a incidencias registrados en estos espacios, desde el 20 de enero de 2025 se instaló en la Secretaría de Gobernación un centro de mando donde al momento se tiene saldo blanco. Decir finalmente que México es su hogar y siempre los vamos a recibir con dignidad y respeto. Así lo ha instruido la presidenta de México y así es nuestra convicción. Su país los espera con los brazos abiertos y con todos los servicios y programas para ayudar a iniciar de nuevo. Muchas gracias, presidente. A nuestras hermanas y hermanos migrantes les reconocemos su historia y esfuerzo con México Te Abraza, porque son parte del corazón de nuestra nación. Las y los connacionales son recibidos en puntos de ingreso, ya sea en puentes fronterizos o en los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco o Tapachula, Chiapas. El Consulado y el Instituto Nacional de Migración verifican la nacionalidad e identidad, les entregan sus pertenencias y revisan su estado de salud. Ya en nuestro territorio, todos son atendidos con calidez en módulos de servicio. Ahí, las y los paisanos reciben su carta de repatriación y se les brinda información sobre México Te Abraza. Se les ofrecen alimentos y tienen acceso a llamadas telefónicas para comunicarse con sus familias. A quienes lo deciden, se les traslada a uno de los centros de atención. Durante el trayecto, se garantiza acompañamiento institucional para su seguridad y bienestar. Una vez efectuado el registro de ingreso en dichos centros, reciben la tarjeta Paisano, atención médica, comida caliente y orientación sobre los servicios y programas que ofrecen 34 dependencias del Gobierno de México. Posteriormente, se les proporciona un kit de higiene personal y se les asigna un área para asearse y descansar en condiciones dignas. Para facilitar el retorno seguro y ordenado a sus comunidades de origen, se ofrece traslado gratuito en autobuses. En la Secretaría de Gobernación opera el centro de mando para atender incidencias las 24 horas del día. México Te Abraza. Garantiza una recepción humanista. Nos preparamos y muchos mexicanos y mexicanas pues han recibido el apoyo. Y siempre lo más que podamos hacer, lo vamos a hacer por nuestros hermanos. Bueno, pues esta es la información para las paisanas y los paisanos. Adelante. A ver, ya, ¿cuántas semanas llevas? 3. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pero buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. El tema de los migrantes es un tema delicado, es un tema que tiene que ver con humanidad, tiene que ver con que muchas veces estas personas pues dejan sus lugares de origen pues para buscar, un ingreso para sus familias, pero no olvidan sus raíces y siguen estando, están allá, pero su corazón está aquí. ¿Por qué menciono todo esto?
Lo menciono por un lado, en el caso de las reservas, ha habido grupos de oposición que han intentado lucrar con este tema. Me refiero que por ahí hay un personaje que dice ser diputado migrante. Dice porque cada vez que va al extranjero siempre va a hablar mal de México y habla, en lugar de representar a los migrantes, parece que los está atacando. Habla de que se tienen que investigar las reservas para ver si no está las remesas. Las remesas, perdón. Para ver si no se está metiendo ahí el crimen organizado, cuando aquí estamos viendo un ejemplo de la tarjeta Finavien, en donde los migrantes pueden hacer el envío de su dinero a sus familias y que, bueno, además de que llegue bien sus recursos, pues bueno, llegue con los mejores con los mejores rendimientos, ¿no? Y ojo, no es un comercial, pero es una herramienta con la que pueden hacerle llegar, pues sí, o sea, bien el dinero a su familia. Eso es por un lado, pero por el otro, estos héroes, heroínas que están ahí en el extranjero, que se la rifan y que son gente trabajadora, reitero, lo están utilizando estos grupos de oposición como o sea, están lucrando políticamente. Y bueno, también me gustaría que de alguna manera, que hoy que los migrantes aquí, pues ustedes nos presentaron testimonios de pues cómo ha sido la vida allá de ellos, cómo ellos desde allá, pues vaya, nos hablan de sus situaciones, ¿no? Yo creo que valdría la pena volver a retomar esa parte, porque yo creo que muchas veces se les olvida a la gente, se les olvida a estos grupos que ellos también son mexicanos y que ellos no están viendo ni banderas, no están viendo nada de eso, ellos están viendo por el bienestar de sus familias, y creo que vale la pena retomar estos temas. Entonces sí me gustaría, por un lado, su opinión sobre estas aseveraciones, pero también rescatar esta parte que yo creo que es necesario volverla a repetir. Son, dependiendo de las estadísticas, pero cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Muchos de ellos se fueron hace pues ya muchos años, ya tienen nietos allá, o bisnietos, porque ya está de cuarta generación. Y no se olvidan de sus familias aquí. De esos, la minoría, yo creo que menos del 10%, no tienen papeles, pero llevan 10 años allá, 12 años trabajando. Y trabajan de manera honesta, pagan impuestos allá y ayudan a sus familias a apoyo para alimentación, vivienda, para lo que se necesite. Son personas que se fueron por necesidad, un país que no les daba acceso al empleo o muy bajos salarios. Recordemos que fueron 36 años que el salario mínimo no subió y por lo tanto pues el salario medio tampoco, y aumentó la desigualdad. Entonces iban buscando otras oportunidades en Estados Unidos y las encontraron allá. Allá muchos ya están nacionalizados, muchos tienen doble nacionalidad, son estadounidenses y mexicanos, y no olvidan a sus familias. Por eso nosotros reivindicamos que son héroes y heroínas, porque se requiere mucha voluntad para irse lejos de la familia a buscar apoyar a su familia. Y ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, pagan muchos impuestos, y además el otro día salió que si los latinos fueran un país que viven en Estados Unidos, los latinos, no solo los mexicanos, pero México pues tiene un número muy importante allá. No sé, a ver si lo encuentras, no me acuerdo de dónde viene esa estadística, que si los latinos fueran un país serían como la sexta economía mundial. Así es. Algo, no sé si es la sexta, a ver si lo encuentras. Pero serían, con la riqueza que generan en Estados Unidos, serían una potencia mundial si fueran un solo país, contabilizado de esa manera. Entonces ayudan a la economía de Estados Unidos
pagan sus impuestos y además ayudan a sus familias aquí. No se olvida, es lo que significa el valor o los valores de las mexicanas y de los mexicanos. No todas las nacionalidades aportan a sus familias, México sí, no se olvida nunca de su familia. Ese amor por la familia, pues es una característica de las mexicanas y los mexicanos. Bueno, esos son nuestros paisanos. Cuando son deportados a México, ¿qué hacemos? Pues les decimos, lleguen a un centro de atención de México Te Abraza. Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados, nos gusta decirles aquí. Si vienen por tierra, pues hay personas que les dicen vayan al centro de atención en los distintos lugares de la frontera, que están muy cerca de la frontera. En ese centro de atención pueden bañarse, pueden limpiarse, pueden asearse, pueden presentar alguna denuncia si fueron maltratados y pueden tener todos los apoyos del gobierno de México, entre ellos una tarjeta paisano que les da 2,000 pesos para poder pues tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas que presentó aquí Rosa Isela. Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, etcétera, etcétera, pues pueden tener acceso a la tarjeta Finabien para poder enviar a sus familias, es la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber. Pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit también para sus familias. Entonces, es una manera adicional de apoyar, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o con un crédito para vivienda o con seguridad social, todo incluido para sus familias aquí en México, o si regresan, pues también para ellos. ¿Qué mensaje le enviaría precisamente a estos grupos que intentan estigmatizar? Bueno, pues hay un diputado migrante por ahí que fue a una de las reuniones de esta organización de ultraderecha allá en Estados Unidos, que fue a hablar de México y fue a hablar mal de los migrantes. ¿Y eso que es diputado migrante? Es del PAN, por cierto. Imagínense, o sea, ¿cómo va a representar a México y cómo va a representar a las y los mexicanos que viven en el exterior? Precisamente de y hay muchos otros, senadores, diputados, particularmente algunos senadores. No, diputado también. Es diputado, porque ¿no? Ahí está el presidente del PRI, que cada tercer día va a Estados Unidos a hablar mal de México. O una senadora que tiene un programa especial ahí en Fox News para hablar mal de México. Pero fíjense, ni influye, porque no influye pues en un sector pequeño, porque ellos que quieren influir en las mexicanas y mexicanos que viven allá y en la opinión pública de los Estados Unidos. Pero pues es un sector que los escucha, porque pues lo que hay es una relación con Estados Unidos para muchos temas, entre otros los temas de seguridad. Entonces, pero es verdad, el valor de bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos fue de $3.6 billones en 2022. Si fuera un país, sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de la India, Reino Unido y Francia. De ese tamaño es la importancia. De ese tamaño es la aportación. Sí. Perfecto, muy bien. En un segundo tema, preguntarle, el día de ayer realizaron, bueno, la CENTE empezó a realizar sus manifestaciones, su pliego petitorio, pues todo lo que ha venido manejando pues desde hace meses. Pues preguntarle si han tenido alguna reunión, qué ha pasado con estas mesas que ellos exigen que se pongan, pero también de alguna manera también preguntarle, ahora está empezando a ser ya muy común este chantaje de que si no hablan con nosotros vamos a meternos directo al Mundial. Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación. En el pasado ni siquiera eso tenían, en el periodo neoliberal. Entonces, tienen mesas, y tienen mesas en sus estados, y tienen mesas aquí. Pues que hay temas pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir.
y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero pues hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios a maestras y maestros que han aumentado de manera muy importante desde 2018 a la fecha. El año pasado recuerden que fue 10% de aumento salarial a los maestros. El Fondo de Pensiones para el Bienestar y distintos mecanismos de apoyo. 1 millón de plazas se dieron en el sexenio pasado para las maestras y los maestros cuando se había negado aquella posibilidad con la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, en lo que se puede apoyamos en todo lo necesario y buscamos la manera pues de seguir apoyando. Y el diálogo está abierto. Y bueno, por ejemplo, Oaxaca pues se ha dado muchísimos apoyos a las niñas y niños de Oaxaca para empezar y también a los maestros. Y en lo que se pueda se va a seguir apoyando. Chiapas también. Chiapas, me reuní con ellos ahora que estuve en Chiapas. Lo recibí antes de retirarme no sé si fue cuando inauguramos el hospital, ¿verdad? Ahí terminando el evento, ya cuando nos íbamos, ahí recibí a la dirigencia, me dieron su pliego petitorio, estaba el gobernador, acordamos pues una serie de beneficios que iban a tener adicionales a través del gobierno del estado y de aportaciones que iban a ser del gobierno de México. Entonces, hay diálogo. Nunca se ha cerrado el diálogo. Nunca se ha cerrado el diálogo con gobernación y con educación pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Entonces, pues ahora es con gobernación y con Secretaría de Educación, que tienen toda la atribución. Pues imagínense, es la secretaria de Gobernación, nada menos y nada más, y el secretario de Educación Pública, que lo reciben para poder dialogar sobre distintos temas. Y además, el propio Mario Delgado ha ido a los estados de la República a atender directamente en las mesas de trabajo. Y vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar. Pero, pues sí hay temas que son más complejos. ¿Qué les mencionaría o qué les diría sobre este chantaje que ahora están utilizando del Mundial? ¿Cuál sería el llamado que ustedes le harían? Bueno, yo no lo catalogaría. Lo que sí es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle? O sea, si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle? Perfecto. O sea, antes pues no se abría el diálogo, pues se entiende que había presión, pero ahora está la mesa abierta de diálogo con apoyos diversos que se han dado. Entonces, pues, y también pues buscar que cualquier manifestación, que hay derecho de manifestación en nuestro país, pues sea pacífico. Bueno, y finalmente, quisiera tomar este tema que es la mañanera. ¿Qué representa para usted la mañanera? Y le pregunto, y le hago esa pregunta y esta pequeña reflexión. De alguna manera, México ha sido pionero en muchas cosas, y una de ellas ha sido la mañanera. ¿Por qué? Porque desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue, por ejemplo, en el gobierno capitalino fue digamos que los primeros ejercicios de la mañanera, que era para marcar agenda, pero más allá de marcar agenda, se convirtió, y cito textual, este diálogo circular, tanto del presidente como los medios de comunicación, pero también fue un lazo de unión entre, en este caso, el gobernante y los ciudadanos. La mañanera se ha convertido precisamente en un escaparate para todos los medios de comunicación, que estén a favor o en contra, pero también se ha convertido en este ejercicio diario de rendición de cuentas, que realmente es curioso ver cómo desde grupos antagónicos, ya sea oposición, todos, se han enfocado en querer descarrilar este espacio. Digo, independientemente de pues es que sí les molesta, imagínense. No he visto en ningún país del mundo
un ejercicio como este, un ejercicio en el que diariamente el presidente esté dando cuentas a los ciudadanos y que también, voy a decirlo coloquialmente, y que esté aguantando vara de todo, esté aguantando incluso pues irreverencias o de alguna o como dirían algunos, preguntas incómodas. Han intentado desvirtuar este espacio, han intentado descarrilarlo, han dicho, bueno, que ya no se haga la mañanera, que se haga tarde. No. O sea, sí preguntarle esta reflexión sobre este espacio en donde medios grandes… Lo pongo al revés. Imagínense qué pasaría si no hubiera mañanera. O sea, todos los medios tradicionales, vamos a llamarles así, pues seguirían diciendo lo que quieren, sin una relación directa del gobernante frente a la gente. Los medios son precisamente eso, medios para comunicar, todos, alternativos y tradicionales, son medios para comunicar. La mañanera es una comunicación directa de la presidenta con la gente, con el pueblo, con quien nos quiera escuchar. Permanece además, por si no la escuchan en vivo, pues la pueden escuchar posteriormente. Y siempre hacemos nuestros clips para resaltar lo más importante en 1 minuto o 2 minutos, para que la gente sepa pues de qué hablamos. En la mañanera, lo principal, el principal mensaje. Si no existiera este espacio, pues ¿cómo podríamos debatir lo que sale en los medios, que muchas veces dicen mentiras? Porque hay medios de comunicación, periódicos, algunos de ellos, que son medios de propaganda política, con mentiras. No son medios de comunicación, porque ¿cómo se puede explicar que digan mentiras, que aquí se dicen, por cierto, cada miércoles? ¿Cómo es posible que digan, fíjense, que el convenio que firmamos con la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales para que no haya violencia contra las mujeres, la misma noche 3 medios de comunicación diciendo que es una forma de censura de la presidenta? O sea, imagínense en qué cabeza cabe. Si no lo hiciéramos, ¿cuánta violencia hay en las plataformas contra las mujeres? Y la presidenta no hace nada, porque de cualquier manera nos van a criticar. Pero imagínense la mentira, mentira así con todas sus letras. Había una canción, ¿no? Mentira, que cantaba Daniela Romo, creo. En mis épocas. Lupita D'Alessio, ¿no? ¿O qué? Lupita D'Alessio. No. A ver, chica, le quiere cantar. Bueno, mentira, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pensar que evitar que en una plataforma haya violencia contra las mujeres o tener la posibilidad de denunciarlo es una censura? O sea, ellos quieren que haya violencia contra las mujeres en las plataformas, porque si no, no se entiende. Pero como esas, diario hay bastantes. Entonces, si no existiera la mañanera, pues ni podríamos decir que esas son mentiras, ni podríamos dar nuestra versión, ni podríamos debatir. Entonces, así como ellos pueden publicar, porque no hay censura, pues también nosotros podemos debatir y podemos informar, porque el derecho a la información es un derecho constitucional. Se puede decir que, pese a todos los esfuerzos que hagan estos grupos antagónicos por desvirtuar, por descarrilar, por querer tumbar la mañanera, se va a mantener. Sí, no, sí. Eso, así como ellos tienen derecho a publicar, pues nosotros tenemos derecho a hablar. Imagínense que la presidenta no tuviera derecho a hablar. Sí, a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos por acá, de este lado. A ver, ¿quién tiene un rato sin preguntar? A ver, el compañero de… ¿Tú?
Gracias, buenos días, Presidenta. Buenos días, Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarse sobre Finavien, en el caso de que haya familiares que de aquí quieran enviar dólares a parientes en Estados Unidos, ¿cómo sería? Si hay un mecanismo, por favor. ¿De aquí para allá? Sí, de aquí para allá. Gracias. Sí, con las mismas tarjetas. De hecho, de la tarjeta de México se envía la tarjeta de Estados Unidos. Esa es una vía. Tenemos, de hecho, creció el año pasado de enviar de la tarjeta a México, como recuerdan, es la Mastercard, y se manda la Visa. Ahí es una, digamos, remesa de aquí para allá, que sí se utiliza también mucho, o directamente de allá para acá. Y el costo también es mucho más barato que en otras alternativas. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de un caso de una persona que ya van 2 veces que se mete a la plataforma para solicitarla allá en Estados Unidos y en las 2 ocasiones se queda pasmada el trámite en donde le dicen que está en espera de que sean confirmados los datos y ahí se queda. Se comunicó con el consulado y le dijeron que tenía que volverlo a hacer hasta que resulte. Entonces, bueno, pues ya se está desesperando esta persona. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, a veces o falla un poquito el internet o no sacaron bien la foto de la identificación oficial o no subió. Les voy a dejar los teléfonos que no los pusimos ahí. Desde Estados Unidos pueden marcar el 1-855-2792-720. Ahorita los vamos a poner ahí. No marcan a los consulados, sino marcan directamente estos teléfonos o nos escriben a remesapaisano@finavien.gov.mx. Inmediatamente levantamos el ticket, como le decimos, y se atiende lo más pronto posible. Pero sí, no se queda una persona sin atención. Muchas gracias, sería todo. Muy amables. Bueno, vamos de este lado. Por cierto, hoy nos vamos a las 9 en punto para… a ver, ¿quién más? ¿Quién no ha preguntado? Todos han preguntado ya. A ver, el compañero que hizo así, sí. Gracias, Presidenta. Cristian Galarza, de Cultura Colectiva. Mi primera pregunta sería acerca de la cuestión migrante. A partir de las políticas migratorias precisamente dictadas por Trump en Estados Unidos, pues se hicieron todas estas estrategias por parte de su gobierno. Quisiera saber si de alguna manera este regreso masivo de migrantes ha tenido algún efecto en la economía y en el nivel de desempleo o de empleo aquí en México. Comparado con otros periodos, no son muchos más migrantes los que han llegado, no son mucho más repatriados. Por ahí hay una gráfica, no sé si está actualizada. Periodo de mayor envío de mexicanos a México fue el periodo de Bill Clinton. Llegaron a ser 1 millón en un año. Ahora son 184,000, ¿no? Entonces, en realidad no puede, pues somos 134 millones, creo ya, de mexicanas y mexicanos. Vamos a ver el conteo del INEGI ahora del año pasado, se publica en septiembre. Pero de acuerdo con CONAPO somos cerca de 134 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces 180,000 pues no representa mucho. Y además se les ofrece empleo en los mismos centros de atención de distintas empresas que ponen ahí, tanto Secretaría del Trabajo como distintas empresas. Gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer trascendió también una publicación del periódico El País acerca de una supuesta carta que se había enviado con una invitación al rey Felipe por parte de su gobierno. No sé
si esta información puede ser confirmada. Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación. Ok, gracias, presidenta. Y finalmente, pues en el contexto del Plan B de la reforma electoral, Jorge Romero, el presidente del Partido Acción Nacional, advirtió que el 21 de marzo el PAN pues, va a hacer una reunión en la Ciudad de México con sus seguidores. Y bueno, cito textualmente, dijo: la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan. Entonces es como el contexto que le está dando Romero. Y pues la pregunta sería, pues en 20 años, ¿qué podría suceder de nuevo, no, con este No, pues ahí está partido? la esperanza que dio Fox, la esperanza de Calderón. Está bien, pues que ellos hagan su parte, ¿no? ¿Qué cree que pueda surgir de este encuentro? No, pues sé. quién sabe, no. Allá, eso es de ellos, ¿no? Pero pues sí, ahí el pueblo de México tiene que recordar, son el PRIAN, eso no se ha quitado. No sé si ahora vayan a salir unidos o no, dicen que no, en el 27. Pero son el PRIAN. El PRIAN entró en México con Salinas de Gortari. El PAN antes tenía pues cierta independencia, pero con Salinas pues se convirtió en un solo partido político. Todas las reformas de Salinas las aprobó el PAN y así, con Zedillo igual. Zedillo, de acuerdo con la Bastida, le entrega el poder al PAN en una negociación con Estados Unidos. Fox dice que va a llegar la democracia y luego hace el desafuero y luego el fraude electoral del 2006 y no cumple pues ni el 90% de los compromisos que hizo. Ayer, fíjense, mencioné un dato, aprovecho. En el periodo de Fox, 2004, Pemex llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios. En este momento Pemex produce casi 7 millones y como 100,000 barriles los privados de lo que quedó de la reforma de Peña Nieto. 1.8 millones de barriles se produce en el país. Bueno, se llegó a producir 3.4 millones. ¿Cómo lo hicieron? Sobreexplotando el yacimiento de Cantarell, inyectándole nitrógeno y, por cierto, echando a perder el gas natural que podría haber sido utilizado, porque podrían haber inyectado el propio gas natural. Pero bueno, hacen eso. ¿Para quién iba ese petróleo? Para Estados Unidos principalmente, exportación a Estados Unidos. Los excedentes petroleros, es decir, la cantidad de recursos por encima de lo que ellos habían planeado en el presupuesto en ese año, fue de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares en pesos, pues son hoy, traído a valor actual, 200,000 millones de pesos, 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos. En el siguiente año lo mismo, otros 10,000 millones. Luego en 2007, Calderón tiene por excedentes petroleros 12,000 millones de dólares. 2006, 2007, no recuerdo exactamente. El siguiente año, 16,500 millones de dólares. Ayer dije, con ese recurso excedente de lo que habían planeado en el presupuesto, hubiera alcanzado como para 3 refinerías del tamaño de 2 Bocas, por lo menos, haciendo una cuenta más o menos. 3 o 4 refinerías. O sea, imagínense, ¿en qué se usó? ¿Qué recuerdan del periodo de Fox de una obra de infraestructura que se haya hecho con 20,000 millones de dólares?
Con Calderón, la estela de la corrupción, a suavicrema que le dice. Entonces, ahí está la esperanza. Hay que recordar, porque si no, los jóvenes, imagínense, hay jóvenes que nacieron en el 2006, cuando acabó Calderón tenían 6 años, que ya votan, tienen 20 años hoy, o nacieron en el 2008 y ya van a votar. Entonces, sí hay que recordar todo esto, porque… Y bueno, García Luna ya hemos platicado de él aquí muchas veces. El encargado de la seguridad vinculado con el narco. Pero es el PRIAN. Hay quien no le dice que es el MacPRIAN. Claro, pues que hagan su intento, ¿verdad? Ahora va a haber un nuevo partido, o varios, no sé cuántos vaya a aceptar el INE. Gracias, presidenta. Vamos de este lado. A Nancy no le di la palabra la vez pasada y Reina va a decir otra vez contra línea. Adelante, Nancy. Gracias, presidenta. No, la vez pasada no se la di. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer inició este diálogo de México con Estados Unidos previo a la revisión del TEMEC. Se dijo por parte del secretario Marcelo Ebrard que entre las prioridades, pues México iba a plantear esto de que ya se cancelen los aranceles o que no haya aranceles en esta relación bilateral y en general en el TEMEC. Y también ayer trascendió pues que habían, digamos, acordado ir avanzando en el tema de manufacturas y que no haya competencia desleal. O más bien que no se permita esta deslealtad en el comercio, sobre todo de insumos. Preguntarle cuál va a ser la prioridad para México en estas pláticas previas a la revisión. Pues evidentemente que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio, ¿no? Esa es, digamos, la prioridad nuestra, y algunos temas particulares que pues tienen que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso. Y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones. Ayer tuvieron una primera reunión, es bueno que ya se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones. Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado, porque sabemos, digamos, el beneficio que tiene para México. Pero hablando el otro día con algunas empresas automotrices, por el vínculo que hay de la industria automotriz, algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos 1 o 2 empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. Entonces es parte pues de los argumentos que se plantean en la mesa con el área de tratados del gobierno de los Estados Unidos. También, presidenta, nosotros en Contralínea publicamos un reporte, un informe que hizo la presidencia del presidente Donald Trump en el sentido de estos temas que llama Estados Unidos como barreras no arancelarias, y ahí pues se pone que en el caso mexicano hay temas que le preocupan a Estados Unidos, como por ejemplo que no se permita o que más bien haya un límite a las inversiones extranjeras privadas en el sector energético. Ahí señala que pues afecta a los inversionistas estadounidenses. También habla de, o más bien critica las prohibiciones en el caso mexicano al maíz transgénico, también a la minería a cielo abierto y al fracking. Critica esta
digamos, impedimento o más bien prohibición gradual de los permisos para importación de glifosato y otros plaguicidas, la reducción de permisos para la siembra de algodón transgénico, también restricciones a la importación de papa fresca e incluso critica la preponderancia en el tema de telecomunicaciones de la empresa privada Telmex-Telcel. Señala este informe que el presidente Donald Trump ha insistido en que México pues abra estos sectores que son parte de nuestra soberanía. Usted ya nos había dicho que todo lo que toque la soberanía pues no está a negociación. Sin embargo, pues sabemos que en estas mesas puede volverse a plantear estos asuntos. ¿Cómo respondería México en ese sentido? Son 54 medidas que se llaman no arancelarias, que Estados Unidos planteó que eran barreras del tratado, o violaciones al tratado o barreras. Y se fueron contestando una a una. Hoy prácticamente todas están saldadas. Todavía quedan algunas ahí en donde hay controversia, pero la mayoría están saldadas. Y en cada una de las que se mencionaron, pues se dijo cuál era la posición de México. Y, por ejemplo, en el caso eléctrico, pues es cuáles son las nuevas leyes mexicanas. 54% CFE, 46% privados. Entonces se dijo, bueno, pues ahí está el 46% para que inviertan. No es que se haya cerrado la inversión, así está establecido. Y en otros temas igual. En el tema del glifosato, ellos ganaron un panel por algunos temas. En el tema del maíz transgénico, pues queda muy claro que aquí no se puede sembrar maíz transgénico. Entonces fueron aclarando cada uno de los temas. Pueden ellos o no estar de acuerdo, pero ya hubo un proceso en donde la mayoría ya fueron saldadas. En algunos temas donde ellos pudieran haber tenido razón, pues se hicieron mesas de trabajo con las secretarías. Por ejemplo, en el tema de la preponderancia, se planteó, bueno, pues ya hay una nueva comisión de telecomunicaciones, que en todo caso pues va a revisar todo esto. Y estos son los mecanismos a través de los cuales se garantiza que no haya monopolios. Entonces no es que se haya cedido, sino sencillamente explicado. Por ejemplo, se hablaba de un tema de cuánto se paga por el espectro. Nosotros en la ley última se abrió la posibilidad de que parte del pago del espectro pueda ser abriendo más líneas, más conectividad en el país. En fin, aclaraciones de este tipo, pero nunca cediendo en lo que consideramos pues que no debemos ceder porque es nuestra soberanía. También en esta relación bilateral, el día de ayer se dio a conocer que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el director del FBI. En sus redes sociales pues informó que se profundiza esta cooperación y que esta tiene justamente como base el respeto a nuestra soberanía, pero también esta equidad en términos cooperativos. Preguntarle justo cómo va ese tema en materia de seguridad, porque también vemos por otra parte esta forma de comunicar del presidente Donald Trump, de decir pues que México debería de aceptar esta ayuda militar, que en realidad no es una ayuda ni una asistencia, sería violatorio también de nuestra soberanía. Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ninguna violación a nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando, que es cooperación en inteligencia. Entonces, si ellos tienen información de México, se brinda a México y México opera en México. Y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración. Y las reuniones fueron en ese sentido. Información de algunos temas de inteligencia y particularmente como viene el Mundial, pues es parte también de la colaboración para el tema de la seguridad en el Mundial. Pero no hay nada extraordinario. Presidenta, hace un momento
momento también en otro tema se refirió a este periodo de Felipe Calderón y sobre todo esta vinculación de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que además estuvo en este cargo los 6 años y que tuvo este nexo con el cártel de Sinaloa. Eso ya está pues absolutamente probado, ¿no? Incluso ya fue sentenciado en Estados Unidos. También hace un par de días recordaba usted este mismo periodo a propósito de las declaraciones del propio Felipe Calderón. Y decía, pues, ¿cómo se atreve a hablar de narcogobierno, no? Si en su sexenio pues ocurrió esto. Habría que recordar también el hecho de que el INE de Lorenzo Córdoba pues no le dio el registro a su partido político México Libre en 2020 justamente porque el 8.1% de las donaciones que recibió pues no se pudo acreditar que tuvieran un origen lícito. Incluso en aquella época pues se supo que el INE había metido algunas denuncias, ya no se dio seguimiento, el INE no ha informado qué pasó con eso porque podría implicar lavado de dinero, y en contralínea nosotros publicamos que entre 2019 y enero de 2020 de las propias cuentas bancarias de Felipe Calderón se transfirió 1.600.000 pesos a esta asociación civil que buscaba ser partido. Preguntarle justo sobre esto, la hipocresía de estas personas, pero sobre todo que no rindan cuentas a la sociedad y sigan pues en esta actitud de dañar a nuestro país o de alegrarse cuando algo malo nos pasa. Sí, y el coraje que le tienen algunos medios al presidente López Obrador. Él está en retiro, ha hablado 3 veces, ¿no? Desde que salió el 1 de octubre del 24. Cada vez que dice algo, y Calderón cada 3 días publica algo. Fox, unas cosas que publica hasta con faltas de ortografía. Pero los medios, los bots, no dicen nada. Sí, mucha hipocresía, no solo de ellos, sino de muchos otros también. Gracias, presidenta. Bueno, vamos por acá. La última. Ya son las 9. A ver, ¿quién no ha preguntado? ¿Quién no ha preguntado? No, ya preguntaron por acá. A ver, es tú y ya, se acabó. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama de Canal 11. Sobre el tema de Finabien, preguntarles básicamente para el IMSS y el Infonavit, si en dado caso de que algunos derechohabientes en Estados Unidos paisanos pudieran ser pues deportados, digamos, a nuestro país por diversas causas, ¿podrían ellos seguir pagando sus compromisos, digamos, desde México? Y también, ¿cuál sería la meta, el objetivo de colocar tarjetas en Estados Unidos, tarjetas Finabien? Porque hemos visto justamente pues testimonios de paisanos que están contentos con este plástico que les ofrece un portafolio amplísimo de servicios, y pues básicamente ¿cuál sería como el objetivo meta de cuántas tarjetas se pretenden colocar? Obviamente, al registrarte en el IMSS, para quien llega aquí se le da el IMSS de manera inmediata para las personas repatriadas. Pero en algún momento pues tienes que aportar para continuar en el IMSS, porque pues ese es el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si trabajas en una empresa privada, pues es obligatorio el tener el IMSS, o incluso en algunas públicas que están afiliadas al IMSS. Entonces es obligatorio pues que pagues tu cuota. Ahora pues desde el sexenio pasado se abrió esta parte en donde si trabajas de manera individual puedes registrarte y poder tener todos los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si vienes a México, pues a partir de cierta fecha pues tienes que seguir contribuyendo con el IMSS e igual con el Infonavit.
Si pediste un crédito al Infonavit, pues hay que pagar el crédito al Infonavit. Son créditos muy baratos, con unas tasas baratísimas, muy accesibles. Entonces, aun cuando estés afiliado, si por alguna razón perdiste tu empleo o viniste a México, de todas maneras tienes que seguir aportando. Y en el caso de Finabien, pues es un gran beneficio y además pues ayuda también a que las otras remesadoras pues también le bajen, porque si hay un esquema que es el más accesible para obtenerlo y el más accesible para poder enviar y te da más rendimiento o te da más pesos por lo que estás enviando a las familias, pues también ayuda a que las demás también pues se vayan ajustando. Flexibilicen. Sí. ¿El número de plásticos que se pretende colocar en el año? Hay millones si quieren, hay disponibilidad. Sí. Gracias, Presidenta. En otro tema, sobre Cuba, preguntarle justamente si ya nos ha reiterado que va a continuar la ayuda, el envío de ayuda humanitaria, pero ¿qué va a pasar con el petróleo? Se hizo una pausa y por… Estamos viendo distintos esquemas, ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades. Ok, sí, sobre todo porque… Y es muy importante esto, porque también la derecha se vuelve, se enloquece cada vez que decimos esto. Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano. Así es, en los últimos días se han registrado apagones masivos prácticamente en todo el país por falta justamente de combustible y bueno, en México la población lo ha externado a través de encuestas, está pues, a favor del apoyo de la ayuda humanitaria. Hace poco salió en el Heraldo, por cierto, y está a favor. Sí. Gracias, Presidenta. Y también preguntarle las acciones que está realizando Pemex y otras instituciones justamente para pues limpiar este derrame de crudo, de combustible que se… Por cierto, no fue Pemex, esto es muy importante. El derrame no fue de Pemex. Se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco, se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex. Sin embargo, Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza y tiene que haber las sanciones a quien generó este derrame de combustible. Y Pemex está ayudando con los mecanismos que tiene para poder hacer toda la limpieza. Así es, se precisó que fue una empresa privada de Tabasco que también se dedica justamente a la producción o extracción de crudo. Presidente, finalmente su opinión, se ha presentado recientemente pues por parte del PRI la apertura a nuevos perfiles, se ha sumado viejos perfiles, nuevísimos perfiles. Se ha sumado Rosario Robles. ¿Cuál es la opinión que tendría al respecto? Sin comentarios. Ya. Sí, pero sí son muy nuevos perfiles. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Ya, mujeres ya van 2 jueves que se nos va. Mujeres en la historia va a ser triple el próximo jueves. Gracias. Nos vamos a Cancún. ¿Usted se reuniría con él? Pues ya vamos a ver. Nos vemos. Perdón,